Buenas tardes, tengan todos ustedes un gusto nuevamente poder estar juntos y conversar acerca de lo que la palabra del Señor tiene destinado para este tiempo. Pero antes de nada quisiera pedirles que allí donde cada uno esté, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Espíritu Santo que durante este tiempo, durante esta conversación, sea Él quien tome el gobierno para que todo lo que digamos sea conforme a su diseño. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora nos presentamos, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que eres grande y nuestra necesidad por ti es enorme, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que de manera sobrenatural, de la manera en la cual tú te mueves, dirijas nuestro ser, alineando espíritu, alma y cuerpo, para que todo lo que se diga aquí sean los diseños del reino revelados aquí en la tierra, para poder cumplir, Señor, con aquello que tú enseñaste a tus discípulos cuando te preguntaron cómo deberíamos orar. Y tú dijiste que nos dirigiéramos al Padre, pidiendo que se haga su voluntad de la misma manera que se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Así es que te pedimos en esta hora, Espíritu de Dios, permítenos conocer los diseños de tu reino, bajarlos de las dimensiones celestiales para establecerlos en medio de los hombres, Señor. Quedamos, Señor, en este tiempo deseosos de poder escuchar tu voz, de poder discernir a lo largo de las Escrituras esos tesoros escondidos que has tenido preparados para quienes te buscan, para quienes están deseosos y desesperados por conocerte más, por entablar una relación íntima contigo, donde, Señor Jesús, seas tú viviendo a través de nosotros, en lo que vemos, en lo que hablamos, en la forma en cómo pensamos, Señor. Papito Dios, quedamos de ti, unidos a ti, pidiéndote, manifiéstate en esta hora, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos sabemos y hemos estado hablando durante todo este tiempo, son los diseños de Dios, son los diseños del reino, los que literalmente nos tienen desesperados y sedientos para que ellos se cumplan y se establezcan en medio de nosotros. Hay una gran diferencia entre el reino de la tiniebla y el reino de la luz. El reino de la tiniebla gobierna sobre pensamientos, sobre estructuras religiosas, sobre formas de hacer las cosas en los reinos de este mundo. Eso nos lo dice Apocalipsis. Mientras que en el reino de Dios y su justicia se establece en medio de los hombres, porque el Señor está levantando y escogiendo gente, está escogiendo de parte de un pueblo que sepa reconocer quién es Él. Gente que tenga la casta de guerreros, gente que tenga su simiente, gentes que diga estoy dispuesto a todo por todo, simplemente por alcanzar que el reino de Dios y que éste se manifieste en nuestras casas, en nuestras familias. Él quiere gobernar con esta generación, Él quiere gobernar con esta clase de hijos que han decidido dejar de vivir para ellos para vivir para el reino de Dios, para hacer la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra. El estudio que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con esto. ¿Cómo es que nosotros queremos vivir la vida? Lamentablemente, muchas de las ocasiones hemos reducido la vida cristiana a una oración de domingo, a una oración de hace 20, 30, 10, 15, 5 años en los que le dijimos, Señor Jesús, entra en mi corazón y hasta ahí quedó y hasta ahí llegó. Y la semilla que nos fue entregada en ese instante, probablemente en muchos de los casos no se le ha dado el cuidado necesario para que germine, para que produzca, para que crezca. Y por tanto los frutos no son necesariamente los más alentados. Y es que ahí podemos ver que aunque vivamos dentro del cristianismo como tal, nuestra vida no refleje la victoria que ya el Señor Jesús entregó al reino de Dios aquí. Entonces esto nos lleva a meditar. ¿Cómo queremos vivir? ¿Vivir en derrota o vivir en victoria? Leamos lo que dice
el Salmo 13 en el versículo del 2 al 6. Y este es un diálogo de un hombre, quizás con las mismas características que tú y yo, con las mismas circunstancias que enfrentamos, con las mismas luchas y los mismos problemas. Y de alguna manera, en algún momento, quizás estas sean nuestras palabras también. El Salmo dice así, Salmo 13, 2 al 6, dice: ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se burlen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se burlen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. El salmista empieza diciendo: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de la misma manera? Hemos sentido quizás el fragor del calor de la lucha. Hemos sentido quizás el agua que ya está llegando hasta nuestras narices y sentimos que las fuerzas se nos van. Y eso ha logrado entristecer nuestro corazón. Eso quizás ha levantado voces en nuestra alma y las aguas agitadas de nuestro ser empiezan a provocar estas olas, estas ondas que tratan de amedrentarnos, de asustarnos, de desesperarnos. Voces del enemigo que de pronto van diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué, si eres un hijo de Dios, te suceden las cosas que te suceden? ¿Por qué no estás viviendo en victoria? Yo creo que ese es el diario vivir de cada uno de nosotros. Hay momentos en los que estamos en la cima de la montaña y otros estamos en la parte baja de la montaña. Y al igual que el autor de este salmo, nosotros también hemos hecho las mismas preguntas sin tomar en cuenta que las Escrituras nos enseñan que nuestro Padre tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Dejamos que las voces de alrededor aturdan nuestro ser y terminamos tomando decisiones equivocadas. Terminamos quizás ahogándonos en nuestro propio llanto, olvidándonos, como decía, lo que la palabra del Señor muestra. Él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Dicho en otras palabras, si realmente somos hijos, si realmente formamos parte de su familia, la angustia y la tristeza no forman parte de nuestro diseño. El Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, no los diseñó para que vivan en tristeza, para que vivan en carencia, para que vivan en angustia. Eso no forma parte del diseño. Fue las malas decisiones, fue el escuchar otras voces fuera de la de Dios, las que hizo que se tomaran decisiones equivocadas, y las consecuencias son obvias. Obviamente que no estamos exentos de sentir desánimo en algún momento, pero la desesperación no debe ser el estilo de vida. Puede ser que en alguna situación podamos incluso llegar a sentir miedo. De hecho, el miedo es una característica del ser humano. Pero el vivir en miedo es lo que no forma parte de nuestro diseño, valga la redundancia. No podemos hacer que el miedo sea el todo de nuestra vida. Recordemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, quienes están conscientes de ser hijos y aún más quienes aman a Dios, es decir, quienes le obedecen, entonces saben quiénes son, su identidad bien establecida, la identidad de Dios y el propósito, el sueño, el plan, el diseño de Dios para sus vidas también. Está palpitando constantemente en sus corazones, de tal forma que eso hace que puedan vivir seguros. Aun cuando circunstancias y problemas aparecieran a su alrededor, no por eso pierden la paz y el gozo que están, para lo cual Dios nos creó. Están tan convencidos de quiénes son que no hay nada que les mueva el piso, que saben
que lo que dijo Dios lo va a cumplir, que van a haber circunstancias como el profeta Isaías decía, ¿no? Aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, aunque pase por el fuego no me voy a quemar. ¿Por qué? Porque hubo una palabra que dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y el Señor, cuando promete estar con nosotros, significa que tenemos la protección, que tenemos la seguridad de que aunque pasemos por tribulaciones, la fragancia de Él, la vida de Él nos protege de todas las circunstancias. Es de la misma manera como un barco está diseñado para flotar en el océano. Puede ser que vengan tormentas, puede ser que vengan huracanes y todo lo demás que estén en el sitio, pero siempre y cuando ellos estén a salvo, siempre y cuando la estructura esté lo suficientemente fortalecida, siempre que esté navegando con todas las clases de seguridades, va a tener la certeza de que no va a suceder absolutamente nada. Y si sucede algo al barco, si los que están adentro del barco están viviendo conforme al diseño del reino, están viviendo en el tiempo del Señor, están obedeciendo justo al diseño perfecto del Señor, aunque se pase por la tormenta, no pasará. Ya de eso lo tuvimos ejemplo en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba navegando, sí es cierto que el mar estaba enfurecido, sí es cierto que el barco se destruyó, pero ninguna de las vidas se perdió. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Pablo que ninguno de ellos iba a perecer. Y si Dios lo dijo, así lo hará. Posiblemente en nuestra vida vamos a tener que pasar por una serie de tribulaciones, pero si Dios es el enfoque de nuestra vida, si nuestra naturaleza está unida a la naturaleza del Padre, todas esas tribulaciones lo único que van a hacer de nosotros es desarrollar la fe que Él ha puesto en nosotros, la vida que Él ha puesto en nosotros, la visión de poder decir, Señor, si tú estás conmigo, nadie contra mí. La palabra del Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, entonces me obedeces. Y si tú me obedeces, estás dentro del diseño, estás dentro del plan, estás dentro del propósito. Y si estamos dentro del propósito de Él, la paz, el gozo y la seguridad van a ser las características. Vuelvo a repetir, no es que los problemas no vayan a aparecer, al contrario, los problemas se convertirán en las herramientas que el Padre utilizará para pulir nuestro carácter, para formar nuestra vida, para que nosotros descubramos las cualidades del Dios a quien nosotros servimos. Si nosotros no tenemos carencia en algún lado, no podemos descubrir el Dios de riquezas que tenemos. Si de pronto una enfermedad toca la puerta de nuestra casa, es a través de ella que conocemos al Dios sanador, porque el Señor, cuando volteamos la mirada a Él, el Padre inmediatamente nos dice, tu realidad no es la enfermedad. De la misma manera que nos está diciendo ahora, la angustia y la tristeza no son el diseño. Eso fue producto de la caída. El gozo del Señor es vernos vivir la vida con excelencia, bajo su cobertura, porque bajo su cobertura hay paz, hay confianza, hay esperanza. El salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es, hasta que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Es decir, hasta que nuestro espíritu se haga uno con el Espíritu de Dios. Cuando esto se da, su paz y su gozo son transferidos a nosotros. Y cuando nuestros ojos ven la luz, todo nuestro ser se llena de luz. Y cuando nosotros sabemos exactamente por dónde caminamos, ya no vamos a tropezar. Cuando otras voces se levanten, si la voz del Padre es la que gobierna en nuestros corazones, entonces su paz y su gozo va a manifestarse. Y entonces vamos a decir, la tormenta no es para siempre. La tormenta es temporal. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bien para mí, para mi casa, para mi familia. Esto es temporal. Esto no es eterno. Lo eterno es la paz. Lo eterno es la seguridad. Lo eterno es el gozo. Para eso el Señor Jesús vino, para entregarnos de su paz, de su gozo. Entonces la tristeza no es parte
de mi vida. Vuelvo a repetir, puede ser que puedas sentir un desánimo, puede ser que puedas sentir inclusive un poco de temor, pero cuando recuerdo, cuando escucho la voz de aquel que me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te va a pasar absolutamente nada si tú estás bajo mis alas. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive, el que hace de ese lugar su casa, entonces el enemigo no le puede tocar. Entonces la peste va a quedar en la entrada. La carencia, la dificultad, el problema no va a ser otra cosa más que el impulso que nos lleve más a acercarnos al Señor, que nos lleve más a vivir en victoria, que nos lleve más a recordar que nosotros somos espíritus, que nacimos en la casa de Dios y que Dios es el que nos está fortaleciendo y transfiere su gozo y su paz hacia nosotros. Ahí entonces su deleite se convierte en nuestro deleite. El deleite de Dios consiste en ver a sus hijos e hijas conquistando retos y disfrutando de la victoria total en cada área. Pues para ello Jesucristo fue procesado. No nos conformemos con tener victorias en una área de nuestra vida. No nos conformemos con experimentar la victoria en un elemento pequeñito de nuestra vida, sino que al contrario, no nos conformemos, estemos deseando constantemente vivir la realidad a la cual Dios nos ha posicionado. Jesucristo fue procesado para ubicarnos a nosotros en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si estamos en lugares celestiales con Cristo, estamos gobernando con Cristo y permitiendo que Él gobierne en nosotros de tal forma que su paz gobierna sobre todas circunstancias. Él pagó el precio que se necesitaba de tal forma que hoy, a la medida en que somos conscientes de ellos, es que vamos haciendo de su victoria nuestra victoria. En conclusión, vivir en derrota o en victoria es una decisión personal, pues somos nosotros los que finalmente elegimos. Jesucristo ya lo hizo todo. Por tanto, la clave para caminar en paz y seguridad es permitir al Espíritu Santo mantenerse activo en nuestras vidas. El Señor no nos forza nada, el Señor nos invita. Yo creo que de la misma manera quienes somos padres y hemos sentido la alegría de nuestros hijos, el sueño de cada padre, el sueño de cada mamá es ver la realización completa de sus hijos, verlos felices dentro del diseño de Dios. Cada vez que alguien toma una decisión para caminar fuera del diseño, no solo que entristece el corazón del Padre, sino que el propósito que Dios tenía para esa persona es truncado. Y aun cuando Dios quiere manifestarse completamente en la vida de aquella persona, el que ha puesto el límite, el que pone el límite, es la decisión de querer vivir en derrota y no en victoria. Que no nos suceda esto, sino que nosotros elijamos vivir en la victoria que el Señor ya alcanzó en la cruz, vivir en el poder de la resurrección, donde los problemas, las circunstancias, las dificultades van a ser probablemente el pan diario de todos, pero asimismo, como eso será el pan diario de todos, la victoria va a ser la cual condimente nuestro plato para poder hacer de lo que el enemigo quiere destruir, hacer algo que construya, hacer algo que edifique. La decisión es de cada uno de nosotros. Si queremos vivir en angustia, si queremos vivir con tristeza o si queremos vivir en gozo y en paz. Que la gracia y el Señor de nuestro Señor Jesucristo sea que gobierne nuestro corazón para que literalmente podamos terminar diciendo lo que dijo este salmista. Cuando él mencionó, dice, yo confío en tu amor inagotable. Y porque confío en tu amor inagotable, yo me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Porque sé que lo que Él dijo, las promesas que Él estableció, Él las va a cumplir. No porque yo sea bueno, no porque yo haga las cosas correctas,
sino porque Él es bueno, porque Él hizo las cosas correctas y Él tiene planes de bien para sus hijos. Que estas verdades no se nos olviden y permitamos que el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, no solo nos recuerde todas estas verdades, sino que nos lleve de la mano a vivirlas y a experimentar a Cristo resucitado todos los días de nuestra vida. Que cuando estemos en dificultades, regresemos a ver a la cruz. Cuando estemos en problemas, recordemos que estamos sentados con Cristo, gobernando, y permitamos que Él sea manifestado en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Que el Señor Jesús sea quien establezca su reino en nuestro ser, en nuestra familia. Esa es la oración diaria mía y te invito a que sea la oración constante tuya. Y a la medida en que tú y yo le buscamos a Él, a la medida en que nosotros estemos desesperados, sí, por su presencia, Él se va a ir manifestando y Él va a llevar, nos va a ir llevando de victoria en victoria. Pero para que haya victoria tiene que haber batalla, tiene que haber lucha. Pero no hay mejor batalla y no hay mejor lucha que la que se sabe cuál es la que gana. Por eso es que nuestra batalla no es para saber quién va a ganar, sino nuestra batalla es por mantener la victoria para que nadie nos la quite. Ha sido un placer, un gusto poder estar con ustedes esta tarde y que estas palabras sigan retumbando en nuestro corazón para que solamente el mensaje de Cristo sea que prevalezca. Nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios les bendiga.